Mañana sabemos que Dios tiene un propósito. Cada uno de los que estamos aquí hoy en esta mañana hemos abierto nuestros ojos por una razón. La razón es que el Señor ha tenido misericordia y nos ha permitido mirar la luz de este nuevo día. Por eso le damos gracias al Señor, porque aún estamos respirando. Y si usted está respirando hoy en esta mañana es porque el plan o el propósito del Señor con usted sigue. Y en esta mañana vamos a compartirle un poquito la palabra en el libro de Romanos capítulo 1. Este libro de Romanos vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes, y una de ellas vamos a tratar de que el hombre es culpable, o la culpabilidad del hombre que está en cada uno de los seres humanos que ha pecado o que ha ofendido a Dios. Pero también vamos a hablar del poder de la palabra, del poder del evangelio, donde nosotros vamos a poder mirar que no importa el pecado en el cual usted haya participado, en el momento que usted viene al Señor y se deja transformar por la palabra, el Señor va a hacer cosas grandes en la vida de usted y en la vida de cada uno de los que ya el Señor ha obrado. En esta mañana le vamos a compartir la palabra en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 16 para enfrente. Vamos a leer un poco la escritura allí en ese capítulo, y nos vamos a poder dar cuenta que Dios tiene cosas para nosotros. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra, y así dice la escritura en el verso 16 del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay una palabra que leímos aquí en este verso que es de suma importancia que usted y yo la entendamos. Dice que el evangelio del evangelio de Dios dice que tiene un poder, pero ese poder, hermanos y amigos, se ejerce únicamente en aquella persona que cree. Porque dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que significa esta palabra, amigos y hermanos, que el evangelio que nosotros estamos predicando hoy en este día, o que le hemos predicado en este lugar por algunos años, nosotros los que predicamos la palabra de Dios creemos fielmente, dentro de nuestro corazón no hay ninguna duda de que el evangelio que estamos predicando es poder de Dios. El evangelio, la palabra que usted escucha domingo a domingo en este lugar, es la que ha transformado nuestra vida y la vida de miles de millones de personas en este mundo. Este evangelio que hoy en esta mañana usted va a escuchar es el que ha cambiado la vida de muchos matrimonios que estaban a un punto de divorciarse. Este evangelio ha cambiado la vida de todo aquel que estaba perdido o que iba perdido caminando en algún vicio de este mundo, como es el alcoholismo o las drogas o el hurto o cualquier pecado del cual participaba el ser humano. Por eso es que confiadamente nos presentamos hoy en este día delante del Señor, que nos rescató de la muerte por medio de la palabra, por medio de la predicación, que como dice la escritura, para muchos de los seres humanos que escuchan la palabra o que escuchan el evangelio, para muchos de los que escuchan les parece una locura. Pero para todo aquel que ha entendido y ha sido
limpiado y llamado a una nueva vida, alcanzamos a entender el poder que ejerce la palabra en cada persona que abre su corazón. Por eso nuestra invitación en esta mañana, querido amigo, es que si usted escucha la palabra en este día, no haga duro su corazón, como dice la Escritura. Dice la Escritura que si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón, porque hoy en este día podría venir un cambio, el cambio que quizás has anhelado, o la paz que tú has buscado en este mundo, y este mundo no te la ha podido dar. Hoy en este día lo que te estamos predicando, la palabra, que es la palabra que fue hecha carne, o esta palabra que ha cambiado la vida de millones de personas, es lo que te estamos predicando hoy en este día, que también puede hacer lo mismo en tu vida, como la hizo en cada uno de nosotros. Pero la palabra que leímos en esta mañana, el apóstol Pablo habla con una seguridad y con una confianza, sabiendo a quién estaba predicando, y la palabra que él estaba predicando, él sabía que no era de él. Él sabía que no provenía la palabra de él, sino que provenía de aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que hoy en esta mañana nosotros los que estamos aquí, querido amigo, estamos parados, firmes y seguros. Venimos a predicarte y sabemos que lo que te estamos predicando es la palabra de Dios. Y que esta palabra, la palabra que te estamos predicando, que proviene de la boca de Dios y del pensamiento de Dios, es la única que puede cambiar tu manera de pensar o tu manera de vivir. Es la única que puede transformarnos. Es la única que te puede sacar de algún problema de adicción o de todo pecado en el cual tú puedas estar participando. Esta palabra que venimos hoy en este día a predicarte es la que nos ha traído a nosotros salvación. Esta palabra tiene el poder para transformar a cualquier persona. Esta palabra tiene el poder, hermano, de salvar a cualquier pecador. Esta palabra tiene el poder de guiar aún a los ciegos, aún a aquella persona que físicamente no puede mirar. Podemos decirle que esta palabra te puede abrir el entendimiento. Y el entendimiento muchas de las veces significa más que poder mirar físicamente. Porque si nuestro entendimiento está perturbado o entenebrecido, podemos mirar físicamente, pero si no alcanzamos a entender y a comprender a qué fuimos llamados, o por qué estamos en este mundo, o por qué tenemos esta vida viviendo aquí, pues estamos prácticamente perdidos. Por eso en esta mañana queremos decirte que lo que venimos a predicarte o a compartirte es poder de Dios. Es el poder que ha transformado a miles de personas, a millones de personas, como te hemos dicho. Pero hay una clave en la cual quizás no la has descubierto, que por la gracia de Dios, los que estamos aquí, la hemos descubierto. Y no por nuestro propio entendimiento, sino porque en algún momento Dios abrió esa puerta que teníamos cerrada, que el enemigo había cerrado en nuestras vidas y que no podíamos entender. Porque yo mismo que estoy aquí en esta mañana predicándote esta palabra, en algún momento escuché a alguien predicar o hablar de la palabra, y lo que yo decía dentro de mi corazón, que esas personas estaban mal o que estaban equivocadas. Pero un momento en el que Dios vino a mi vida, tocó mi corazón, Él cambió mi manera de pensar, mi manera de vivir y mi manera de actuar. En ese momento, cuando Dios entró a mi vida, pude mirar que el que estaba equivocado no eran los hermanos a los cuales yo escuchaba predicar el evangelio, que es poder de Dios. En ese momento que Dios abrió mi entendimiento, me pude dar cuenta que el que estaba equivocado era yo, porque el pecado que yo practicaba o la vida que yo llevaba en este mundo
me había cerrado, me había cegado el entendimiento. Por eso en esta mañana te queremos decir que si tú abres tu corazón a la palabra de Dios, que si tú puedes escuchar por un momento y que hagas una reflexión en tu vida personal y que mires que Dios está hablando a tu corazón, hoy en este día Dios puede cambiar esa parte negativa de tu persona hacia aquellas personas que únicamente lo que están buscando es hablarte de la palabra de Dios, hablarte de la salvación, porque sabemos que esta palabra que te estamos predicando es poder de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, mi querido amigo, tenemos el mismo pensamiento que tenía Pablo, tenemos la misma convicción que tenía Pablo, tenemos la fe que tenía Pablo, tenemos la confianza que tenía Pablo, y podemos decir lo que dijo Pablo en aquel momento. Ahora que yo estoy aquí predicando la palabra que un día me predicaron a mí, en aquel momento no tenía la confianza, ni tenía el carácter, ni tenía la fe que hoy tengo por la gracia de Dios. Hoy me puedo parar en este lugar frente a ti o frente a cualquier persona y con todo mi corazón te puedo asegurar que esta palabra que hoy te estamos predicando, este evangelio que hoy te estamos compartiendo es poder de Dios. Es poder de Dios. Y hay una clave ahí, hermano, amigo, que posiblemente no has entendido. Dice la palabra que es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué necesitamos nosotros, los seres humanos, ser salvos? Dice la palabra que tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Hay una generación en este momento, en este tiempo, que prefiere escuchar la mentira que escuchar la verdad. Esta generación en la cual estamos viviendo en este tiempo, le agrada más participar en el pecado que participar en un evento donde se alaba y se glorifica a Dios. Hoy en esta mañana queremos decirte que este evangelio en tus manos y en tu boca y en tu corazón se puede convertir también en un poder de Dios si tú lo crees, porque dice la palabra que leímos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la clave de la cual te estoy diciendo, dice, a todo aquel que cree. Si hoy en esta mañana tú estás escuchando esta palabra, pero no crees a Dios, pero no crees a aquel que te engendró en el vientre de tu madre, pero no crees que hay alguien que te está sustentando día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, si tú no crees que alguien es el que te está dando el respirar a ti y a cada uno de tu familia, pues estamos hablando de que hay una incredulidad en ti y en tu persona. Y esa incredulidad es parte del pecado que el enemigo tiene a cada persona, que sus ojos están vendados por medio de la incredulidad para que no le resplandezca el evangelio de la gracia de Jesucristo. Es por eso que en este día queremos decirte que posiblemente no todos los que están aquí hoy en esta mañana, que están escuchando esta palabra, esa venda va a ser quitada de sus ojos, porque es imposible que Dios pueda obrar si tú no le permites que Él obre. Dios tiene el poder para cambiar a la humanidad, pero dice la palabra que Él está buscando verdaderos adoradores, y un verdadero adorador no necesita que lo forcen a reconocer que depende de Dios. Una persona que reconoce que necesita de Dios no necesita que lo fuercen a que Él busque de Dios. Por naturaleza, el hombre tiene que alcanzar a entender que Él fue hecho para un propósito, que si Él está en esta vida es porque Dios tiene un propósito en su vida. Es necesario, amigo, que tú entiendas que no estás en este mundo por casualidad. Tú no respiras por tu propia fuerza. Tú no tienes tu fuerza. Tú no recibes la fuerza cada mañana para ir a tu trabajo porque tú eres fuerte, porque tú eres poderoso. Queremos decirte hoy en esta mañana que
todo lo que tú eres o todo lo que tú has pensado que tú haces o que tú eres, lo que queremos decirte es que Dios es el que está atrás de nosotros. Él es el que nos fortalece cada mañana. Él es el que te da la fuerza para que tú vayas a tu trabajo. Él es el que pone el pan literal cada día en tu mesa. Él es el que te sustenta a ti. ¿Sabes por qué, hermano, amigo? Porque Él te ama. A pesar de que tú y yo muchas de las veces no estamos interesados en la palabra de Dios, Él lo cambia. Dice que su amor es perfecto. Dice la palabra que el amor de Dios es tan grande que ha venido a este mundo y ha entregado su cuerpo en sacrificio. Hoy en esta mañana queremos también decirte que si tú vienes a los pies de Cristo, Él puede cambiarte, Él puede transformarte. Por eso dice en la escritura que leímos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de nuestras almas. Pero dice la palabra, dice, a todo aquel que cree. La pregunta para ti que estás escuchando hoy en este día, si en verdad tú crees en Dios, tienes que reconocer que este libro que yo tengo en mi mano no es un libro que nació de la mente del hombre. Es un libro que está escrito por el hombre, pero que fue inspirado por el corazón de Dios. Y en este libro que estamos aquí predicándote hoy en este día, si en verdad tú crees que Dios existe y que Dios es el que sustenta tu vida, pues tienes que creer que hoy en esta mañana Él es el que te está hablando a tu corazón por medio de esta palabra. Volvemos a reiterar y decirte que los que estamos aquí creemos que el Evangelio que te estamos predicando hoy en esta mañana es poder de Dios. Yo creo que es poder de Dios. Yo lo creo porque este poder del Evangelio obró en mí y en cada uno de mis hermanos que le han entregado su vida a Cristo. Este Evangelio que te estamos predicando tiene el poder para salvarte. Pero dice la palabra de Dios que es necesario que tú creas. Si tú no crees en Dios, si tú rechazas a Dios, va a ser imposible que esta palabra que te estamos predicando hoy en esta mañana haga efecto en tu vida. Es necesario, amigo, que tú creas en el Evangelio. Es necesario que tú creas en la palabra si tú quieres ser salvo de esta perversa generación. Cuando dice la palabra ser salvos de esta perversa generación, se está refiriendo a un lado muy oscuro, oscuro donde la humanidad va a tener que pasar la eternidad porque rechazó al Salvador de su vida, de su alma. Por eso es que esta palabra te decimos que te estamos predicando hoy en esta mañana. Creemos nosotros que esta palabra tiene el poder para salvar del infierno, del lago del fuego, a toda persona, pero dice la Escritura, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree es necesario, amigo, que la palabra que te estamos predicando hoy en esta mañana, tú la creas que proviene de Dios. Si tú no crees que esta palabra que te estamos predicando proviene de Dios, va a ser imposible que te salve. Va a ser imposible que te saque de ese camino erróneo por el que tú vas caminando. Es necesario que tú creas que la palabra que te estamos predicando, o el Evangelio que te estamos predicando en esta mañana, proviene de Dios para salvación de tu alma. El hombre, dice la palabra, que el enemigo, nuestro adversario, que se llama el diablo, dice que él ha puesto una venda en los ojos de la humanidad y con el propósito de que la humanidad no alcance a entender que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana queremos decirte que Dios te está dando una oportunidad más para que tú vengas a Él
que el Señor en esta mañana te está llamando, así como me llamó un día a mí, así como Él ha llamado a muchas personas. Hoy en esta mañana te está haciendo un llamado personal a tu corazón y a tu alma, porque Él te ama, porque Él está buscando lo mejor para ti y para tu familia. En el verso 17 dice la palabra, dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy en esta mañana queremos compartirte, amigo, que la mayoría hoy en este día, los que estamos aquí en este lugar, hemos escuchado esta palabra. Padre, yo ruego que tú la bendigas, Señor, en esta hora, Señor. Yo ruego que tú tengas misericordia de ella, poderosa. No alcanzamos a entender el significado de la palabra fe. Escuchamos que debemos de tener fe. Escuchamos que debemos de caminar por fe. Escuchamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la Escritura que todo aquel que se acerca a Dios, en primer lugar, lo que está diciendo el verso, dice que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Si tú te acercas a Dios sin fe, o si tú te acercas a Dios sin creer que Él es real, pues todo lo que tú pidas al Señor, Él no te lo va a dar, porque simplemente te estás acercando sin fe a Dios. Por eso dice la Escritura, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela. Hay una revelación de parte del evangelio para el ser humano, y esa revelación, querido amigo, no la vas a poder recibir si no es a través de que tú creas. Por eso es necesario, y estamos recalcando hoy en esta mañana, la palabra creer. Es necesario que tú creas que esta palabra que te estamos predicando hoy en esta mañana proviene del pensamiento y del corazón de Dios. Por eso la Escritura, una vez más te la vuelvo a leer, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que significa esta Escritura, querido amigo, es que la mayoría de las personas que no han recibido a Cristo en su corazón no caminan por fe, caminan por vista, por lo que ellos miran. Por eso es que les es imposible a aquella persona entender que Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque no pueden creer, porque no hay fe realmente en su corazón, porque su corazón les está engañando y les está diciendo que ellos tienen fe, pero no pueden creer al evangelio, no pueden creer a la revelación del evangelio de la palabra de Dios. Por eso queremos decirte qué significa esta palabra hoy en este día, qué es fe y para qué es necesario que nuestra fe esté en nosotros. Dice la palabra que tenemos que creer que el evangelio es poder de Dios, y este evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Una vez, querido amigo, que tú crees a la palabra, Dios te justifica, Dios te hace justo, y por esa justificación, por creer tú en la palabra y en Jesús, pues vas a vivir. Por eso dice la Escritura en contexto, mas el justo por su fe vivirá. No sé cómo estás creyendo tú a Dios, no sé cómo le estás sirviendo a Dios, pero dice la palabra que Dios es espíritu, y tú debes de creer que ese Dios espíritu que estamos predicando hoy en esta mañana, tus ojos no lo pueden mirar físicamente, tú no lo puedes palpar físicamente con tus manos, porque Él es espíritu. Él estuvo
en un tiempo en esta tierra caminando entre los hombres, pero dice la palabra que Él ascendió, que Él subió al lugar donde Él había descendido. Ahora en este tiempo, mi hermano, mi querido amigo, no podemos mirar a Dios físicamente, ni lo puedes palpar con tus manos, porque Él no es materia. Y para que tú puedas entender esta palabra, es necesario que en ti y en mí se manifieste una fe genuina, una fe verdadera, una fe que nos pueda alcanzar, hermano, a entender que Dios en verdad es espíritu y que a través de la palabra Dios nos está hablando. Dios nos está queriendo llamar a este camino donde tú puedes encontrar la salvación para tu alma. Dice la palabra del Señor más para abajo, el versículo 16 y 17, estamos hablando del poder del Evangelio de Dios. Pero vamos a mirar lo que dice en el verso 18. En el verso 18 se manifiesta todo lo contrario a lo que leímos en el verso 16 y 17. En el verso 16 y 17 leímos que el Evangelio es poder de Dios. Pero en el verso 18 vamos a poder mirar la culpabilidad que existe en todo hombre que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Queremos compartirte esta palabra en el verso 18 en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice, porque la ira de Dios, ahora aquí ya cambió el panorama. En el verso 16 y 17 nos está diciendo la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero en el verso 18, querido amigo, nos está diciendo, dice, porque la ira de Dios. Ahora, si tú te imaginas, o si tú piensas y alcanzas a entender qué es la ira, cuando tú y yo nos airamos, cuando tú y yo nos enojamos hasta lo más alto, que nosotros podamos hacer locuras a través de esa ira. Nosotros podemos destruir a través de esa ira. Nosotros por airarnos podemos incluso quitarle la vida a otra persona. Nosotros por la ira podemos ser capaces de hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Pero la ira del hombre no es la misma ira de Dios. Porque Dios, cuando Él dice la palabra que la ira de Dios se revela contra el hombre, no es porque Dios es igual a ti. No es porque Dios se enoja injustamente como yo y tú nos podemos enojar. Porque Dios, cuando Él se enoja con el hombre, cuando el Señor se aira con el hombre, es porque Él tiene la razón. Y la razón es porque el hombre ha pecado, ha vivido en pecado todo el tiempo, toda su vida. Y el hombre no reacciona ante la palabra. El hombre no reacciona ante el llamado de Dios. Y en vez de escuchar la voz de Dios, endurece su corazón y sigue pecando. Y sigue ofendiendo a Dios a través de su pecado. Entonces llega un momento que así como el hombre pierde la paciencia contra el Hijo, va a llegar el momento en que el Señor, al Dios Todopoderoso, el que te estamos predicando en esta mañana, se va a cansar de haberte esperado, se va a cansar de haberte llamado una y otra vez, y la ira de Dios se va a encender, y la ira de Dios se va a revelar contra todo hombre que no le reciba, contra todo hombre que no se arrepienta de su pecado. Voy a terminar leyendo el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjate desde dónde se está revelando la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En este momento, alguien de los que está parado aquí en este lugar o de los que está escuchando, es posible que en tu corazón tú estés rechazando la palabra. Y al tú estar rechazando la palabra, tú estás deteniendo con tu injusticia, o quieres detener con tu injusticia la verdad. Tú con tu injusticia, o con tu manera de pensar o de creer, tú puedes, si estuviera en tus manos, es posible
que si estuviera en tus manos, querido amigo, si por ti fuera, es posible que no estuviéramos predicando la palabra en este lugar. Y es precisamente a eso a lo que se está refiriendo la palabra en este versículo 18. Es posible que los que estamos aquí hoy en este lugar que estamos escuchando, tú te opongas a que esta palabra, a que este evangelio se predique cada domingo en este lugar. Y te queremos dar un aviso, mi querido amigo. Te queremos advertir que si tú eres uno de los que se opone a que esta palabra se predique aquí cada domingo, tú estás haciendo o estás cometiendo un pecado tan grave que tú con tu injusticia o con tu incredulidad, tú estás queriendo detener la verdad. Estás queriendo detener que esta palabra se siga predicando para salvación de las almas en este mundo. Es posible que tú que estás escuchando hoy en este día la palabra, nunca le abras tu corazón a Dios y nunca vayas a ser salvo. Pero nosotros no estamos esperando quién va a ser salvo, porque Dios es el que conoce quién es el que va a venir a la salvación. Mi trabajo y el trabajo de cada uno de mis hermanos es venir a predicarte y a compartirte y decirte que este evangelio que te estamos predicando hoy en este día es poder de Dios para salvación. Pero dice la palabra a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia, dice, de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en la palabra, el justo por la fe vivirá. Ahora la pregunta para nosotros, ¿cómo vives tú en este mundo? ¿Vives a través de la fe o vives a través de tus ojos? A través de lo que tus ojos miran, a través de lo que tus ojos miran en este mundo. Dice el verso 18 para terminar de leer, dice, una vez más, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. En el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Ahí este versículo, querido amigo, un versículo más que te queremos compartir. Verso 19. Nos está diciendo la palabra que aunque tú no creas lo que te estamos predicando, hay algo que te quiere hablar a tu corazón, hay algo que te ha hablado a tu corazón día tras día. Y hoy en este día te queremos compartir esa verdad. En el verso 19 que te leímos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira lo que dice el verso 19 y el 20. Dice que lo que de Dios se ha recibido, no en palabras, sino en lo que Dios ha hecho por medio de su creación, te ha manifestado el poder de Dios. Si tú no quieres reconocer que este evangelio que te estamos predicando en esta mañana es poder de Dios, hay otras maneras que Dios te está hablando, o por las cuales Dios te está hablando y diciéndote que lo que Él ha hecho, o la obra que Él ha hecho en tu vida, es poderosa. A través de la creación, dice la palabra, a través de este mundo. Por un momento piensa, este sol que ahorita en esta mañana te está calentando, si tú pudieras investigar y entender y conocer quién fue el que puso esa lumbrera en el cielo para que a mí y a ti nos calentara, quién fue el que puso esa lumbrera en el cielo para que yo y tú fuéramos beneficiados en esta tierra. Si tú te has preguntado de dónde proviene la lluvia,
de dónde desciende la lluvia. Dice la palabra que el Señor es el que manda la lluvia. Él es el que da la lluvia a esta tierra. Ningún ser humano puede hacer eso. A través de esta creación, a través de lo que nosotros miramos con nuestros ojos, podemos saber y entender que hay alguien superior al hombre, que hay alguien superior a ti y a mí, que ningún ser humano tiene el poder y la capacidad de poner una estrella en los cielos, que ningún ser humano tiene el poder de sostener este mundo, esta tierra en la cual tú y yo caminamos, que se sostiene en la nada. Solamente el poder de Dios nos mantiene. ¿Te puedes imaginar que esta tierra, donde hay miles de millones de personas, de casas, de carros, de metales, se puede estar sosteniendo en la nada? ¿Sabes por qué se sostiene? Porque dice la palabra que la creación misma nos enseña de que hay un Dios, de que hay algún ser superior a ti y a mí, en el cual tú y yo no hemos querido creer. Pero aunque tú digas, yo no quiero recibir ese evangelio, aunque tú digas, yo no quiero recibir esta palabra, dice que a través de la creación, a través de lo que Dios creó, de los elementos que hay aquí en la tierra, de la luna, de las estrellas, de los árboles, de la lluvia, Dios le está hablando al hombre, le está diciendo, hay un ser superior al hombre, hay un ser del cual el hombre tiene que depender o depende. Y es posible que tú estés negando todo esto, pero en el momento que Dios venga a tu vida, en el momento, querido amigo, que Dios venga a tu vida y pida de ti el Espíritu que te mantiene de pie, en el momento que Dios se determine y venga a tu vida, que podría ser hoy en este día, hoy en esta tarde, hoy en esta noche, o en la madrugada, que Dios decidiera venir a tu vida y que decidiera el Señor quitarle el espíritu, el cual te mantiene a ti de pie, el cual te permite respirar, el cual te permite sentir, que Dios determine. Cuando Dios determina estas cosas, para el hombre muchas de las veces ya es demasiado tarde. Para el hombre ya no alcanza el arrepentimiento, para el hombre ya no alcanza la salvación, porque la palabra nos dice que necesitamos creer. Y cuando nosotros tenemos que creer, hermano, cuando yo y usted estamos respirando, cuando yo y usted somos conscientes de lo que somos, cuando yo y usted entendemos cuál es el propósito por el cual caminamos aquí en esta tierra, cuando el Espíritu se ha quitado de usted y de mí, en ese momento se acabó la esperanza que Jesús te está brindando hoy en esta mañana. En ese momento se acabó toda esperanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hacia donde cayera el árbol, allí quedará postrado. Y en el momento en que el hombre deja este mundo, en el momento en que Dios determina quitar la vida al hombre, en la manera que tú estabas viviendo, de esa manera, un día tú te vas a despertar y le vas a dar cuentas a Dios. Porque escuchaste la palabra y la rechazaste. Porque escuchaste de un evangelio que es poderoso para salvación y no quisiste recibirlo. La oportunidad en ese tiempo se acabará para todo ser humano que el Señor decida quitar su espíritu de ti o de mí. Por eso es necesario, querido amigo, que hoy en esta mañana alcances a entender y alcances a creer que este evangelio que te estamos predicando hoy en esta mañana es poder de Dios para salvación. No detengas el consejo para ti, querido amigo, querida amiga. No detengas con tu injusticia. No trates de detener con tu injusticia, con tu incredulidad hacia la palabra de Dios. No te opongas a que este evangelio se siga predicando en este lugar. No te opongas a que esta palabra se siga predicando. Porque si tú te opones a que esta palabra se siga predicando, conmigo no vas a tener ningún problema. Conmigo no vas a tener ningún problema, porque yo no tengo el poder de salvar a nadie ni de condenar a nadie. Pero con el que te vas a meter en un problema y grande es con el Creador que nos ha mandado a predicar su palabra en este lugar. No te aconsejamos que te opongas al evangelio,
que es poder de Dios. Al contrario, te aconsejamos, te incitamos y te invitamos y te decimos, escucha la voz de Dios. No hagas duro tu corazón a la voz del Señor que te está llamando. Esta palabra que te estamos predicando en esta mañana, querido amigo, tiene poder para salvación. Tiene poder para perdonar tus pecados. Tiene el poder para guiarte a toda verdad y a toda justicia. Tiene el poder para limpiarte. Tiene el poder para un día esta palabra llevarte hasta la misma presencia de Dios. Si eso no fuera así, amigo, no estaríamos aquí en este lugar. No estaríamos perdiendo el tiempo hablando como unos locos. Pero porque creemos lo que Pablo creía, seguimos creyendo lo que Pablo creía. Este evangelio, esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No sé si hoy en esta mañana tú puedas creer que Dios te está llamando. No sé si en esta mañana tú puedas creer, querido amigo, que eres un pecador. No sé si en esta mañana tú puedas creer y entender que necesitas el perdón de Dios. Si tú no puedes creer estas cosas, desafortunadamente te queremos decir que vas a caminar por ese camino de tinieblas, y si la muerte te alcanza en ese camino de tinieblas, se va a perder tu alma. Te vas a perder completamente por no haber escuchado la voz de Dios. Nuestro deseo, mi querido amigo que estás en este lugar, es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga misericordia con cada uno de los que está aquí hoy en este lugar, con cada uno de los que hoy en este día escucharon la palabra de Dios. Nosotros no te estamos juzgando, te estamos compartiendo la palabra. Hoy en esta mañana pudiste mirar tú en la palabra de Dios que Dios se revela, la ira de Dios se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con su injusticia quieren detener la verdad. Pero para finalizar este mensaje, te queremos decir que por más que te opongas, que si tú eres uno de los que se oponen aquí en este lugar, que no traigamos la palabra de Dios, te queremos decir que estás peleando. No estás peleando conmigo, no estás peleando con ninguno de mis hermanos, estás peleando con Dios. Porque la voluntad de Dios es que vengamos a este lugar a predicarte la verdad. Y si tú peleas con Dios, prácticamente estás perdido, estás derrotado. No tienes ninguna opción, no tienes ninguna margen de ganancia contra Dios, porque estás peleando con el que te da la vida. Y en el momento que Él decida, Él te la puede quitar y se puede perder todo. Nuestro consejo, mi amigo, es que hoy en esta mañana le abras tu corazón a Jesús. Que hoy en esta mañana reconozcas que sin Jesús estás perdido. Que sin Jesús estamos perdidos. Solamente Jesús tiene el poder de salvarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga tu trabajo. Y con todo nuestro corazón te decimos, y nuestro deseo, estaremos el próximo domingo aquí en este lugar. Recuerda, llévate esta palabra, no te opongas a que la palabra de Dios se predique. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias. Amados amigos, le damos gracias a Dios por su palabra que nos ha traído en esta mañana.